Dios y la tierra, todo tiende a cantar. Pueden sentarse. Todo el evento se está transmitiendo por streaming y los videos de cada día serán subidos en el curso de Moodle para que sea visto por los estudiantes que asisten al simposio como curso electivo. De esta forma pueden retomar los videos antes de realizar la evaluación. Damos la bienvenida a estudiantes, profesores y graduados de la Universidad de la Gran Colombia, profesionales, representantes del Consejo Nacional de Contadores Públicos, conferencistas y demás invitados presentes en este recinto. También a los que nos ven en remoto, los aspirantes a nuestros programas virtuales, graduados de nuestros programas y contadores públicos y estudiantes, agremiados del Consejo Nacional de Contadores Públicos, diferentes lugares del país. Nos acompañan en la mesa el doctor Leonardo Barón García, de la Junta Central de Contadores, la doctora Lilian Betancourt, de la Universidad de la Gran Colombia, el doctor Jesús María Peña Bermúdez, docente universitario, y el doctor Edwin Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Contadores. A continuación, saludo de la coordinadora del programa de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia. Buenas noches. Les extiendo un saludo muy especial de parte de nuestro rector, nuestro vicerrector académico y nuestro decano. Para nosotros es un placer siempre poder generar este tipo de espacios donde ustedes puedan tener una formación integral, donde puedan alcanzar conocimientos que en el aula no se llevan. En el caso de este evento en particular, y precisamente en asocio con el Consejo Nacional de Contadores Públicos, lo que pretendemos es que los estudiantes de diferentes profesiones comprendan que existe en el ejercicio profesional de la contaduría pública dos líneas de control, la revisoría fiscal y la auditoría financiera, y que en este momento ese tema específicamente de la revisoría fiscal está siendo evaluado en términos de su regulación. Temas que generalmente no se traen hasta las instituciones y lo que termina el estudiante y el profesor comprendiendo o conociendo es cuando ya la norma se cambió y cuando entonces tenemos es que preguntarnos ya qué es lo que debemos o no debemos hacer como profesionales. En ese escenario es fundamental siempre abrir este tipo de espacios dentro de las universidades para asegurar que no se llegue en desconocimiento al ejercicio profesional y que tengamos el suficiente conocimiento interdisciplinar para que entre todos, desde nuestras diferentes profesiones, podamos aportar realmente a las necesidades de las empresas, de las regiones, pero por sobre todo de la nación. En ese sentido, entonces, hemos creado un espacio en el que vamos a empezar con un ejercicio académico de explicar qué es auditoría y qué es revisoría fiscal el día de hoy. El día de mañana, entonces, vamos a hablar de cuáles son las diferencias en esos dos ejercicios de la profesión contable y les vamos a presentar cuáles son los cambios que la superintendencia nos está proponiendo para el Código de Comercio, en específico para la revisoría fiscal, porque no es lo único que en este momento se está discutiendo como cambio del Código de Comercio. Pero pues en términos de acotar el tema para este evento, se decidió específicamente hablar de revisoría fiscal. El día sábado, de forma remota, pues vamos entonces a escuchar sobre cuáles son las propuestas alternas a la super que están proponiendo diferentes gremios profesionales o grupos de profesionales contables que al tanto de este proceso, pues le están diciendo a la super, mire, desde la voz del contador tenemos esas propuestas para ese cambio. En este momento en el que estamos el día de hoy, estamos en el proceso de que la super escuchen a los contadores sobre ese tema y ha creado unas mesas de discusión alrededor del tema. Cuando se tome la decisión, pues nos estarán diciendo, este es el nuevo Código de Comercio y así quedó. Entonces lo que queremos es que ustedes, cuando les digan eso, digan, yo sabía. Es más, he estado atento, he buscado en la superintendencia cómo va ese proceso, a mí me interesa, ¿sí? Debe ser de interés de todos porque la revisoría fiscal y la auditoría son figuras que están en todas las organizaciones y todos ustedes, desde la profesión en la que estén, van a trabajar en organizaciones. Entonces es fundamental.
La dinámica de trabajo va a ser siempre una conferencia que puede durar entre media hora y 45 minutos, en la que se nos den unas ideas generales sobre el tema y luego una conversación entre los que estamos en la mesa para que los que estamos allí, pues de pronto demos algunos elementos adicionales que consideremos importante para la discusión y para el conocimiento de ustedes. En ese caso, pues nosotros aportaremos desde lo que consideremos haga falta en la presentación desde nuestros conocimientos y podremos responder algunas preguntas que les harán llegar a nuestro moderador. Sean todos muy bienvenidos. Esperamos que este espacio en realidad sea enriquecedor para todos ustedes. Cualquier duda sobre el procedimiento en términos del curso, pues no lo pueden hacer a la facultad. Y por el momento, pues damos paso al evento. Feliz noche. Saludo al presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos, doctor Erwin Rodríguez. Muy buenas noches. Hoy queremos agradecer a las directivas de la Universidad Gran Colombia, en particular a la facultad, a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, por la invitación a ser parte de la organización de este simposio de la fiscalización y el control externo, realidades profesionales y legales. El Consejo Nacional de Contadores Públicos es una organización recientemente creada, hace aproximadamente 2 años, larguitos. El 17 de febrero del 2017 se hizo su asamblea de constitución y se hizo fundamentalmente por solicitud, digamos, unas sentidas necesidades de varios contadores, de muchos contadores, que sentían que no tenían una representación ni una agremiación que les llevara o los representara frente a sus reivindicaciones que han tenido. Particularmente la profesión de la Contraloría Pública, desde que ha tenido su legalización a partir de la ley 145 del 60, cuando se le dio vida legal, ha tenido muchas, digamos, variadas formas de expresión a través de muchos gremios. Y eso pues ha dificultado muchas veces realmente que se reexprese, se tenga una unidad gremial. Esta unidad gremial se ha visto, digamos, afectada por diferentes situaciones, unas de tipo económico, en el sentido de que, pues, como en todas las profesiones, una agremiación siempre tiene que partir de aportes y realmente todo el mundo aspira a que eso sea, digamos, reportado en beneficios. De otra parte, pues se ha visto afectada también por posiciones ideológicas. En realidad, la profesión, el Consejo Nacional de Contadores Públicos, se creó bajo una filosofía nacionalista, recogiendo el espíritu que se venía de años anteriores, por la cual, digamos, existieron muchos gremios, pero así como fueron creando, fueron desapareciendo. Entonces, el Consejo Nacional de Contadores Públicos recoge todas estas necesidades y la está, digamos, transmitiendo a través de generar unas nuevas condiciones legales para la profesión. En ellas, pues, venimos, lógicamente, a participar en las modificaciones normativas. Hay, digamos, 2 aspectos fundamentales que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, que están registrados básicamente en el Código de Comercio, lo que tiene que ver con libros comerciales y la figura institucional de la revisoría fiscal. Digamos que en estos aspectos es donde conceptualmente podemos tener identidades y, digamos, diferencias. Identidades en algunos casos que tienen que ver con aspectos meramente técnicos, pero diferencias conceptuales en el caso, por ejemplo, de la revisoría fiscal.
Nosotros consideramos que es una institución importante y que se debe mantener para efectos de que cumpla una función de fiscalización. Seguramente ahora en las conferencias que van a dictar en el simposio, pues irán a aclarar muchos aspectos en lo que tiene que ver revisoría fiscal y seguramente se irán a tocar otros temas como lo que tiene que ver con la auditoría externa y seguramente se irán a establecer las diferencias específicas entre qué es revisoría fiscal y lo que es auditoría externa. Ahí y es donde nosotros, el Consejo Nacional de Contadores Públicos, hemos fijado nuestra posición y que seguramente en el desarrollo del simposio, cuando estemos en las discusiones de esta, seguramente saldrán a flote. Por otra parte, el Consejo Nacional de Contadores Públicos está implementando, está proyectando, está apoyando una modificación que tiene que ver con la regulación de la profesión. Para ello, tiene un proyecto de ley y este proyecto de ley tiende a que la profesión tenga una colegiatura, así como todas las profesiones deberían tener. Y esta colegiatura está, digamos, fundamentada en el artículo 26 de la Constitución Nacional. El proyecto de ley es por el cual se dictan normas sobre la profesión contable, se organiza la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contraloría Pública, se asignan funciones públicas al Colegio Profesional de Contadores Públicos de Colombia y se establece a esto los debidos controles. Nosotros buscamos con este proyecto de ley reorganizar la profesión, de tal manera que acabemos con la atomización gremial que existe y los intereses que sobre esta están generando. Este es seguramente otra discusión, otro simposio que seguramente tendremos que dar posteriormente, seguramente a la reforma o a las modificaciones que tengan que darse al Código de Comercio. Finalmente, yo quiero agradecer pues nuevamente a la Universidad de Gran Colombia, a la Facultad de Ciencias Administrativas y especialmente a la decana Liliana Betancourt, a quien nos invitó a ser parte de este simposio. Muchas gracias. Estamos listos. A continuación, el doctor Leonardo Barón García nos ofrecerá su conferencia ¿Qué es y cómo está regulada la auditoría financiera en Colombia? El doctor Barón es contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional, Pontificia Universidad Javeriana, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa de la UNAP, magíster en contabilidad y auditoría de gestión, Universidad de Chile, capacitador en temas de normas internacionales de información financiera NIF, NIF para pymes, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de contabilidad para el sector público. Capacitador en temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios en universidades como Jorge Tadeo Lozano, EAN, Universidad Mariana de Pasto, Universidad Central, Universidad Libre, entre otras. Experiencia en empresas del sector transportador de cargas, servicios públicos domiciliarios, sociedades portuarias, supermercados, distribuidores minoristas de combustibles, empresas industriales, constructoras y empresas del sector gobierno. Representante de los contadores públicos ante la Junta Central de Contadores. Integrante del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, designado por el MINCIP, luego de ganar concurso público de méritos. Los dejo con el doctor Barón. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos entonces a hablar de auditoría financiera, pero nos vamos a centrar en una palabra que se llama aseguramiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar de aseguramiento y vamos a mirar qué es aseguramiento
en qué consiste el aseguramiento, qué tiene que ver seguramente el aseguramiento con la auditoría financiera, qué tiene que ver el aseguramiento con la revisoría fiscal. A veces uno dice, el tema de aseguramiento o el tema de revisoría fiscal o el tema de auditoría solamente es para los contadores, ¿de acuerdo? Y pues vamos a mirar si eso es solamente para los contadores o si eso de alguna manera también compete al resto de la comunidad. Lo primero, hablemos un poco de historia, ¿les parece? Un poco de historia tiene que ver con la credibilidad, ¿no? El ser humano siempre ha tenido problemas de credibilidad. ¿A quién le creo, no es cierto? Si a uno le dicen, ¿me vas a amar toda la vida? Entonces dice, sí, dice, pero digamos, esa afirmación puede pasar por un auditor. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno se casa no pide auditoría, ¿no es cierto? Eso no cree a ojos cerrados. Tanto así que no necesita un auditor. Pero cuando yo veo estados financieros, yo sí necesito un auditor, ¿de acuerdo? Yo sí necesito un asegurador, yo sí necesito un revisor fiscal. Porque no solamente el que elabora o el que rinde cuentas, le puedo creer todo lo que me está diciendo. Necesito a alguien que me dé seguridad, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hablar de 4 niveles. El primer nivel se llama ignorancia. El segundo nivel se llama duda. El tercer nivel se llama seguridad. Y el cuarto nivel se llama certeza, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 4 niveles, ¿no? O sea, uno puede llegar a tener ignorancia de algo, ¿sí? Puede llegar a tener duda, ¿no es cierto? Y decir, ya yo, ¿sí? Y uno dice, ¿hasta dónde debe llegar mi nivel de credibilidad? ¿Hasta dónde? Pues seguramente yo quiero que sea más allá de la duda. Quiero no tener duda, ¿no es cierto? Pero seguramente yo voy a decir, ¿será que voy a llegar a la certeza del 100%? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, mirando esos 4 niveles, ignorancia, duda, seguridad y certeza, estaríamos hablando de seguridad. ¿De acuerdo? Seguridad. Que seguridad está por encima de la duda, pero está por debajo de la certeza. Y para eso, recordando la historia, vamos a hablar que en todos los temas de auditoría, porque en el mundo se habla de auditoría, ¿de acuerdo? Existen 3 niveles o existen 3 etapas. La primera etapa era que a la auditoría se le decía que debía comprobar el 100%. A eso algunas personas le llamaban revisión. Revisión al 100. Es decir, coja cosa por cosa y verifíquela. ¿De acuerdo? Coja todos los documentos de la empresa y verifíquelos. Y si usted verificó todo y está seguro de todo, estampe una firma para que el lector sepa que alguien hizo esa revisión. Con el tiempo esto fue cambiando y pasó a una segunda etapa. Esa segunda etapa se comenzó a llamar atestación. Y esa atestación tenía que ver con algo que se llamaba como muestreo selectivo. Y el muestreo selectivo podía ser estadístico o podía ser no estadístico. Y ese muestreo selectivo era, yo no puedo revisar todo, solamente voy a revisar algunas cosas, ¿de acuerdo? Y basado en esa revisión de algunas cosas, teniendo en cuenta muestreo estadístico y no estadístico, llego a conclusiones, ¿de acuerdo? Pero esa etapa también pasó y llegamos a una tercera etapa. Y esa tercera etapa se conoció o se conoce ahora como aseguramiento. Estamos hablando de pensamiento de auditoría a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel mundial, entonces estamos hablando de aseguramiento. Y el aseguramiento es, vamos a administrar los riesgos. Y teniendo en cuenta esa administración de riesgos, pues vamos a hacer unos procedimientos y vamos a hacer lo que se conoce como auditoría o como normas de aseguramiento. Pero cuando hablamos de administración de riesgos, vamos a hablar de riesgos para el auditor, ¿de acuerdo? No riesgos a nivel general, no riesgos financieros, no riesgos de operación, ¿de acuerdo? Sino riesgos para el auditor. Entonces, digamos que esa es como una primera etapa para que la tengamos en cuenta. Cuando se acabe el tiempo es importante que alguien nos avise para que
Perfecto, sí, porque es que uno aquí se queda hablando y pues es una falta de respeto con dos personas muy importantes que también tienen que hablar. Entonces vamos a empezar hablando de qué es aseguramiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es aseguramiento? ¿Qué es eso de aseguramiento? Algunos lo han escuchado, de pronto otros no lo escuchan tanto. Hoy venía en el Transmilenio y 3 personas hablaban de aseguramiento. Sí, el uno tenía un libro de Jesús María Peña, el otro tenía un libro de Rafael Franco, el otro tenía un libro de Yanel Blanco. Sí, y todos hablaban de ese tema, un tema muy común en el Transmilenio, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar de aseguramiento. El aseguramiento o la definición de aseguramiento empieza con decir que es un encargo, ¿de acuerdo? Empieza con decir que es un encargo. Es un encargo en el que un profesional ejerciente, en este caso, el auditor, el contador público, el revisor fiscal, el que la ley determine, expresa una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe, distintos de la parte responsable acerca del resultado de la evaluación o de la medida de la materia objeto de análisis sobre la base de unos criterios. Esa es la definición. Entonces uno dice, espera un momentico, pínteme esta vaina bien. Entonces, mire, hay un señor que es el gerente. Ese señor rinde cuentas.
¿No le parece justo? Dice, ¿y el edificio se ha depreciado? Sí, ¿y a cuánto tiempo? Entonces, si le preguntamos a 5 personas, uno dice, para mí, a 60 años. El otro dice, para mí, a 50. El otro dice, para mí, a 70. El otro dice, para mí, a 40. Y no sigue preguntando más, porque entre más siga preguntando, más temas hay. Pero hay que tomar alguna decisión. Toman la decisión y esa decisión es otra estimación contable. Y entonces eso afecta el costo. Es decir, toda nuestra información financiera difícilmente llegará a la certeza, llegará a lo máximo, a la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, el aseguramiento tiene que ver con que un profesional externo diferente, acuérdese, yo doy cuentas, pero como yo rindo cuentas, tiene que venir un tercero a decir lo que él está diciendo. ¿Es cierto? Uy, no, cierto no existe. Entonces, tiene un grado de seguridad. ¿De acuerdo? Recuerden que en información financiera difícilmente algo será cierto. Y lo verán ustedes en la medida que vayan a trabajar. ¿De acuerdo? En la medida que comiencen a trabajar, llegar a los niveles de certeza es complicado. Pero, ¿sobre qué expresa un auditor una opinión? Porque algunas personas dicen, ¿quién hace aseguramiento? Pues hace aseguramiento el auditor. ¿Sobre qué hace aseguramiento? Pues puede hacer aseguramiento sobre muchas cosas. Tal vez una de las más comunes es hacer aseguramiento sobre la información financiera. ¿Dónde está la información financiera? En los estados financieros. ¿De acuerdo? Recuerden que los estados financieros son firmados por unos señores que se llaman elaboradores, que son los que certifican, en este caso, el representante legal y el contador que los elaboró, pero además traen el grado de seguridad, en el caso de Colombia, donde viene un revisor fiscal y dice, yo pongo mi firma y a través del dictamen estoy diciendo sí, estoy de acuerdo con esa información. Pero sigamos hablando de el encargo de aseguramiento. El encargo de aseguramiento tiene básicamente 2 enfoques, o básicamente tiene dos puntos importantes. El primero tiene que ver sobre los estados financieros. Y dentro de la definición mencionamos 3 cosas. Por un lado, el resultado. Por el otro lado, los criterios. Y por el otro lado, la materia objeto del análisis. En los estados financieros, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado tiene que ver con 4 cositas que es la contabilidad. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se muestra eso? ¿Dónde termina eso? Pues en los estados financieros. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy en día eso como que se pierde, porque estamos en un mundo donde usted va al Éxito o va a una entidad a comprar y usted va ahí, saca una galleta y la pasa por un lector y desde que ya pasó por el lector ya hay un reconocimiento y por allá como que están midiendo y el computador hoy en día es capaz de presentar y ojalá no sea capaz de revelar, ¿sí? Sí, porque ya puede hasta firmar, ¿no? ¿Sí? Es decir, entonces, esas 4 cosas, ¿dónde están plasmadas? En la información financiera, en los estados financieros. Todo profesional tiene que ver con un estado financiero. Todo profesional. En algún momento de su vida, sea que sea empleado, sea que sea administrador y entregue cuentas, o sea que sea propietario de la entidad, siempre va a tener que ver con los estados financieros.
No necesariamente por ser contador, ¿no? No necesariamente por ser contador. Hay otro tema que tiene que ver con el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el marco de información financiera en el cual voy a trabajar o en el cual la entidad elaboró la información financiera. ¿Y cuál es la materia objeto de análisis? Pues básicamente la situación financiera de la entidad, básicamente el resultado de la gestión y básicamente el flujo de efectivo de la entidad. ¿De acuerdo? Esas tres cosas. Claro, uno puede llegar a decir, no, pero son más, no sé qué, pero digamos que en términos generales, esas tres cosas. Pero yo no puedo evaluar la información financiera sin meterme al control interno. ¿Sí? Bueno, el control interno no siempre es la esposa, ¿de acuerdo? Las empresas hay control interno, ¿no es cierto? Y el control interno no siempre es una oficina de control interno. El control interno tiene que ver con procesos, con procedimientos, ¿de acuerdo? Pero básicamente una persona que haga aseguramiento tiene necesariamente que evaluar el control interno. ¿Y qué busca? Resultado, afirmación sobre la eficacia del control interno. De nada me sirven unos estados financieros hermosos, bonitos, bien presentados, llenos de revelaciones, si yo me la pillo que el control interno en esa empresa no es fiable. Y como el control interno en esa empresa no es fiable, lo más seguro es que las cifras que lleguen a los estados financieros pueden tener un alto grado de manipulación. Porque a veces la información bonita, bien presentada, no necesariamente es la que más ofrece seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, debo evaluar el control interno. ¿Bajo qué criterios? Pues debo mirar cómo la entidad tiene estructurado su control interno. Si lo tiene estructurado basada en el COSO, ¿sí? Basada en el COCO, para no decir COCO, ¿de acuerdo? Y pueden existir muchísimos modelos. En el caso de Colombia, en el sector público, está Messi, no Lionel, ¿sí? sino el modelo MECI, ¿de acuerdo? Y podemos buscar más modelos, pero pues ahí no nos metamos con eso. Pero ¿qué más busca el asegurador? ¿Cuál es la materia de objeto de análisis frente al control interno? Pues ya viene el proceso de control interno. Recuerden, ¿qué hace el asegurador de la información financiera? Me interesan los estados financieros suyos, pero también me interesa el control interno. Sobre esas cosas voy a dar una evaluación para ver si el grado de seguridad, digamos, o para ver si puedo dar un grado de seguridad a los usuarios de la información financiera, ¿de acuerdo? Puede ser que diga que no doy un grado de seguridad, puede ser que lo diga, o puede ser que diga sí doy un grado de seguridad sobre la información financiera. En ese orden de ideas, cuando hablamos de aseguramiento, vamos a hablar de dos tipos de seguridad. Seguridad razonable y seguridad limitada. Normalmente, siempre que contratan a un auditor financiero, se enfocan a que él haga seguridad razonable. ¿Y la seguridad razonable sobre qué se hace? La seguridad razonable sobre información histórica. Recuerden que no puedo evaluar la información financiera sin evaluar el control interno. No lo puedo hacer. Y básicamente se hace con unas técnicas o con unos procedimientos que se conocen como auditoría. ¿De acuerdo? Básicamente se hace con eso. Hay otro encargo que es el de seguridad limitada, el cual no necesariamente lo vamos a tocar, vamos a pasarlo por alto. O al menos en esta conferencia. Seguridad razonable. ¿Cuál es la idea de la seguridad razonable? Reducir el riesgo. ¿El riesgo de la empresa? No, el riesgo del auditor. El riesgo del auditor. Reducir el riesgo del auditor, en este caso el riesgo de un encargo, a algo que ellos llaman un nivel aceptablemente bajo. Es decir, que haya el menor nivel de riesgos.